Venga, pues después de haber aprendido toda la teoría que hemos aprendido sobre la derivabilidad de una función, por fin vamos a ver el tipo de ejercicios que son los que nos van a poner en clase. Y entonces comenzamos repasando rápidamente estos conceptos, que dice que para que una función sea derivable en un punto concreto, x igual a, por ejemplo, se debe cumplir. Primero, que la función sea continua en dicho punto. Si la función no es continua en ese punto, olvídate, no hay por qué estudiar la derivabilidad porque la función no puede ser derivable si no es continua, ¿vale? O sea que es importante esta premisa. Y luego, queremos que las derivadas de la función por la izquierda y por la derecha de ese punto existan y tengan el mismo valor. Recordad que la derivada es la pendiente. Entonces, cuando yo tengo un punto, quiero que la pendiente a la izquierda y a la derecha de ese punto sea la misma para que haya una transición que no sobresalga, que no haya un vértice. Entonces, la pendiente es la derivada, así que quiero que las derivadas por la izquierda y por la derecha sean iguales. Y veíamos este ejemplo. Esta es una función que para x igual a ni siquiera es continua. Por la izquierda tiende a un valor y por la derecha tiende a otro. No puedo dibujar eso con un solo trazo. Esta función no es continua, por lo tanto ni siquiera me molestaría en estudiar su derivabilidad en ese punto. Ahora, arreglo el problema de la continuidad. Ya es una función continua para el valor x igual a, pero no es derivable porque me sale ese vértice, ¿lo veis? Ese punto que sobresale. ¿Qué está ocurriendo ahí? Que a la izquierda del valor de a la función tiene una pendiente positiva, está subiendo, e inmediatamente a la derecha del valor de a de repente cambia y tiene una pendiente negativa. Y entonces eso me genera ese vértice que indica que la función no es derivable en ese punto, no hay una transición suave. ¿Cómo podría ser esto? Pues así, mirad, estoy aquí ahora sí enganchando dos tramos de funciones distintas, pero la transición es perfecta y es suave, porque no solo es continua, sino que además para ese valor de x igual a, la pendiente ni siquiera ha variado en ese punto, de manera que no me doy cuenta que voy cambiando de un tipo de función a otra. Así que, pasos a seguir para estudiar la derivabilidad. Primero, estudiar la continuidad, ¿vale? Puede parecer una tontería, pero es que no me tengo que olvidar de estudiar la continuidad. Luego, en caso de ser continua, calculamos la derivada de la función, ¿vale? Que es de lo que se trata, de estudiar la derivabilidad. Calculamos la derivada y entonces estudiamos la derivabilidad, que es más o menos el equivalente a estudiar la continuidad, pero no de la función, sino de la derivada de la función. Si la derivada de la función es continua en ese punto, es porque la pendiente por la izquierda y por la derecha es la misma, o sea, porque la derivada por la izquierda y por la derecha es la misma y entonces sería derivable. Recordad este esquema, pero ahora con ejercicios lo vais a ver mucho más claro. Venga, ejercicios. Estudia la derivabilidad de la función f de x en x igual a 1 y entonces me dan esta función. Esta función que claramente veis que se parte para el valor x igual a 1, antes es una función exponencial y luego es una función, sería una parábola, ¿no? Una función polinómica. Entonces primero tengo que ver si es continua. Continuidad en x igual a 1, pues el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de la función, sustituyo el x en 1 en 3 elevado a x, es 3 elevado a 1 que es 3, fenomenal. El límite cuando x tiende a 1 por la derecha, pues ahora sustituyo la x por 1 en el otro tipo de función, x cuadrado menos 2x más 4, pues 1 al cuadrado menos 2 por 1 más 4, que me da también 3, fenomenal. Por la izquierda la función vale 3, por la derecha la función también tiende a 3, y exactamente en el punto x igual a 1, pues sustituiría arriba 3 elevado a 1, que es 3. El límite por la izquierda es 3, por la derecha es 3 y la función vale 3. Luego ya he cumplido esa primera premisa de que la función es continua en x igual a 1 porque todo vale 3. Cuando x es 1, la función tiende a 3. Fenomenal. Pues voy a ver ahora la derivabilidad en x igual a 1. Y para eso voy a calcular la derivada de esta función. Tal cual veis esta función, pues calculamos sus derivadas de las dos ramas, de la de arriba y de la de abajo, ¿vale? O sea, la derivada de 3 elevado a x, si recordáis, que ahora hay que recordar las derivadas, es 3 elevado a x por neperiano de 3. Esto era si x es menor o igual que 1, igual que lo ponía. Y cuando x es mayor que 1, pues la derivada de x cuadrado menos 2x más 4 es 2x menos 2, ¿vale? Cuando x es mayor que 1. Pues ahora que tengo la función derivada, no la función sino la derivada, hago lo mismo. Voy a ver hacia dónde tiende la derivada por la izquierda y por la derecha, porque son las pendientes. Vamos a ver si la pendiente por la izquierda coincide con la pendiente por la derecha. Entonces, el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de la derivada de la función, fijaos que tiene ahí esa f', esa coma, ¿vale?
Pues sustituyo arriba y sería 3 elevado a 1 por neperiano de 3, pues que es 3 por logaritmo neperiano de 3, lo que sea, no sé, 3 por logaritmo neperiano de 3. Y el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de la derivada de la función, pues es sustituir la x por 1 en 2x menos 2, o sea, 2 por 1 menos 2, que es 0. No sé exactamente cuánto es 3 por neperiano de 3, pero desde luego no da 0. Y por lo tanto, el límite de la derivada por la izquierda me ha dado una cosa distinta que el límite de la derivada por la derecha. Luego las pendientes no son iguales por la izquierda y por la derecha, y por lo tanto esa función no es derivable en x igual a 1. Y para que veáis la prueba, os voy a poner la función esta representada. Fijaos, es una función continua. Cuando x es 1, la función tiende a 3. Si os acordáis, es verdad que en el punto x igual a 1, y vale 3. Es continua, por la izquierda y por la derecha. Pero las derivadas no son las mismas por la izquierda y por la derecha. Por la izquierda era 3 por neperiano de 3, por la derecha era 0, y como son distintas, se me ha formado ese pico, ese vértice, y por lo tanto la función no es derivable. Otro ejemplo, determínese si la función f de x es derivable en x igual a 2 y me dan esta función. Pues venga, lo mismo, voy a ir un poco más rápido, a ver si es continua, eso es lo primero, en x igual a 2. Entonces, límite cuando x tiene a 2 por la izquierda función es sustituir, y entonces sería menos 2 más 2, que es 0. Y límite cuando x tiene a 2 por la derecha de la función es 2 al cuadrado menos 5 por 2 más 6, que también es 0, esto pinta bien, y f de 2 existe, está definida, y es menos 2 más 2, que es 0. Vale, como todo me ha dado lo mismo, en el punto 2 todo me ha dado 0, pues f es continua en x igual a 2, ¿vale? Y ahora vamos con la derivabilidad. Cogería esa función y haría su derivada. La derivada de menos x más 2 es simplemente menos 1, esto es para x menor o igual que 2, y la derivada de x cuadrado menos 5x más 6 es 2x menos 5 si x es mayor que 2. Ahora voy a, entre comillas, estudiar la continuidad de esa derivada. Voy a ver las derivadas por la izquierda y por la derecha. El límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de la derivada, ¿no?, la pendiente, pues es menos 1, no tengo nada donde sustituir, pues es menos 1. Y el límite de la derivada cuando x tiende a 2 por la derecha, pues sería sustituir en 2x menos 5 la x por 2. 2 por 2, 4 menos 5, menos 1. En este caso, la derivada por la izquierda sí que coincide con la derivada por la derecha, y por lo tanto, la función es derivable en x igual a 2. Y lo podemos comprobar porque si os pongo la función representada, fijaos cómo ha pasado de ser una recta, y justo en el punto x igual a 2, que era el punto 2, 0, porque si os acordáis era continua y todo daba 0, en el punto 2, 0 se convierte en una parábola, pero se ha convertido sin que haya nada que sobresalga, no hay ningún vértice, es una transición perfectamente suave. ¿Lo veis? Luego esta función sí sería derivable en el punto x igual a 2 y de hecho sería derivable en todos los demás puntos de su dominio. Hubo un examen de la EBAU en Madrid que en vez de darnos la expresión de una función, nos dieron una función ya representada y hacía muchas preguntas, que si era creciente, decreciente, máximos, mínimos, muchas cosas. Solo rescato un apartado, ¿vale?, que era en base a este gráfico, repito, que decía ¿en qué valores del intervalo menos 6,5 f no es derivable? A ver, esto de menos 6,5 es porque si os fijáis, esta función está representada entre x igual a menos 6, o sea, es como el margen por la izquierda, del menos 6 hasta el 5 por la derecha. Entonces, no era una función infinita que me represente en un papel infinito. Entonces, en este trozo de función en el intervalo menos 6,5 decían, ¿hay algún punto en el que no sea derivable? Y si vais viendo la función, a simple vista, pues se ve que aquí hay un vértice que la derivada por la izquierda no es igual que la derivada por la derecha, y por lo tanto, pues simplemente había que responder en este apartado. La función no es derivable en x igual a 1, ¿vale? El punto 1, pues yo qué sé, menos 1,2, menos 1,3. No hay que especificar tanto porque además no se puede ver. Pero ahí se ve que no es derivable porque a la izquierda de ese vértice la pendiente pues es negativa y a la derecha pues no sé si es 0 o positiva, pero obviamente no tiene la misma derivada a la izquierda y a la derecha. Y termino ya este vídeo con un ejercicio que va a ser muy frecuente que veáis. La verdad es que los que hemos hecho hasta ahora eran sencillos, pero lo normal es que nos aparezca algún parámetro. Como por ejemplo aquí que dice determínese el valor de k para que una función sea derivable en x igual a 0. Y entonces me aparece una función donde hay un parámetro que no conozco, que es esa k, pero quiero saber cuánto tiene que valer k para que la función sea derivable. Una vez más, para que sea derivable, lo primero es que sea continua. Entonces digo, a ver, vamos a estudiar la continuidad en x igual a 0.
El límite de la función cuando x tiende a 0 por la izquierda sería sustituir en la función de arriba, 0 al cubo más 0 más 2, que es 2. Y el límite de la función cuando x tiende a 0 por la derecha, pues es sustituir abajo, 0 al cuadrado menos k por 0 más 2. Aquí da igual lo que valga k, porque como se multiplica por 0, pues da total, que también da 2. Y la función exactamente en 0, pues está definida con esa expresión de abajo, también es 0 al cuadrado menos k por 0 más 2, que da 2. Todo da 2. Luego la función es continua en x igual a 0. Valga lo que valga k, en x igual a 0 la función tiende y vale 2. Luego es continua. Ahora vamos a ver si es derivable. Vamos a estudiar la derivabilidad en x igual a 0. Cojo la función y la derivo. La rama de la izquierda, la de arriba, pues la derivada es 3x cuadrado más 1, si x es menor que 0. Y si x es mayor o igual que 0, la derivada sería 2x menos k. Y ahora quiero que las derivadas por la izquierda y por la derecha de x igual a 0 coincidan. Entonces, límite de la función derivada cuando x tiende a 0 por la izquierda, pues sería 3 por 0 al cuadrado más 1, que es 1. Y límite de la función derivada cuando x tiende a 0 por la derecha, pues sería 2 por 0 menos k, que da menos k. Y para que la función sea derivable, para que la derivada por la izquierda y por la derecha sea la misma, pues me gustaría que el 1 fuera lo mismo que el menos k. Y de aquí pues se me genera una ecuación muy sencilla. 1 quiero que sea igual a menos k. Y así consigo que la derivada por la izquierda sea igual a la derivada por la derecha. Quiero que menos k dé 1. Entonces es muy fácil de despejar, k es igual a menos 1 y si k es igual a menos 1, pues la función es derivable en x igual a 0. ¿De acuerdo? Y además, os voy a poner el ejemplo. Para k igual a menos 1, esta función tenía esta forma. ¿Veis que en el punto 0, 2, desde luego la función es continua, enganchan bien los dos tramos y además se ve que la pendiente por la izquierda coincide con la pendiente por la derecha y es una transición suave. Pero si cambiara el k, por ejemplo, pongo k igual a 2, la función sigue siendo continua, porque recordad que la función era continua, valiera lo que valiera k. Pero ahora se ve muy claramente que no es derivable. Si cambio el parámetro k, pues sí, es continua porque enganchan bien los dos tramos de función, pero hay un vértice ahí que sobresale mucho y se ve que la función no es derivable. ¿De acuerdo? Estos son los tipos de ejercicio que nos vamos a encontrar y un poquito más difíciles, y esos son los que vemos en el siguiente vídeo.